para el ponente e iniciamos. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todos. Gracias por recibirnos aquí de parte de Schneider Electric. Considero pues algo muy agradable estar aquí en este colegio. Yo pertenezco a Schneider Electric desde hace 18 años. Estoy en la parte de marketing en este momento y soy responsable de lo que es la mercadotecnia de los productos de media tensión para distribución secundaria. A lo largo de mi paso por Schneider Electric he tenido la oportunidad de estar tanto en la parte de marketing como en la parte de ventas, y en esta ocasión pues es un gusto para mí poderles presentar esta oferta de Schneider, que viene a ser una evolución, una propuesta innovadora en México para los tableros de media tensión. Básicamente sabemos que la distribución secundaria es en tableros que, ya que recibimos la alimentación en la parte primaria, tenemos que distribuir dentro de la red propia de nuestra empresa o en la red de distribución de Comisión Federal, o en subestaciones cada vez de menor potencia y capacidad, hasta los últimos rincones de las naves de distribución. Y en Schneider Electric nosotros definimos la distribución secundaria como aquellos equipos capaces de trabajar hasta 1250 amperes y 25 kiloamperes de capacidad o resistencia hacia la interrupción de corriente de cortocircuito. ¿En qué voltaje? En este caso vamos a platicar de un equipo, bueno, para nosotros hasta 34.5, pero con esta característica. O sea, hasta 25 hasta 25 ¿por qué kiloamperes? voltaje? O sea, 13, Así 8, es, 23, para nosotros distribución 24, secundaria es máximo 25 kiloamperes. Y también de la misma forma, para nosotros prácticamente la distribución primaria inicia en estos valores, 1250 amperes y 25 kiloamperes hacia arriba. 31.5, 40 kiloamperes, 50 kiloamperes, en cualquier tensión. Entonces, la aplicación de la distribución secundaria es prácticamente en lo que se da como industria ligera o la construcción comercial, edificios, infraestructura tipo aeropuertos, puertos, centros comerciales, y en industria ligera pues hay diferentes tipos de industria ligera o la red eléctrica secundaria. Las corrientes pues usualmente la red de Comisión Federal creo que anda por ahí en algunos casos de 6, 8 kiloamperes, sus seccionadores están tasados hasta 12 kiloamperes, entonces ese tipo de aplicaciones se cubren sin ningún problema hasta 25 kiloamperes con la oferta de distribución secundaria de Schneider. Por eso, perdón, por sí. eso hice el comentario, porque en 23 kBs normalmente los piden 500 MVAs que no dan. Okay. ¿Ya? ¿Ya? Ok, pero entonces para eso ya usaríamos un equipo de mayor potencia seguramente, para poder cumplir el requisito. Estos tableros, por ejemplo, en distribución primaria, podemos ofrecerlos sin ningún problema con los mismos 24 kBs, pero hasta 40 kiloamperes, ya para aplicaciones de mayor requerimiento. Entonces el objetivo aquí es hablar de las aplicaciones en la construcción comercial y la industria ligera. En la mayoría de ellas somos bastante eficientes y autónomos para ofrecer el completo. Cuando se nos requiere entrar a industria pesada como es cemento, metalurgia, hornos eléctricos, centrales, algo más severo, tenemos equipos de una mayor robustez para poder cumplir también con los requisitos. Si les parece bien la dinámica, en cualquier momento pueden hacer preguntas, que creo que son Sí, solamente si nos precisas así brevemente, cuando dices que para la industria pesada sí. Se fabrican o se enfocan ustedes a equipos más reforzados. Sí. ¿En qué consiste ese concepto? Como comenté, entonces ya no estamos hablando de 25 kiloamperes, hablamos por ejemplo de 31.540, los refuerzos, las soporterías, las barras, pues ya son de dimensiones mayores y capacidades mayores para resistir los esfuerzos a los que se van a ver sometidas.
cuidados de la ventilación, temperatura. Por ejemplo, en la distribución secundaria es muy común tener equipos que antiguamente se les denominaba como metal enclosed. Estos equipos metal enclosed, y esta es una de las cosas que vamos a platicar con este slide, son equipos de manufactura muy sencilla. Una subestación compacta convencional prácticamente es un cajón metálico que cuando uno tiene acceso a él, pues no hay una compartimentación, está la cuchilla, los cables y las barras prácticamente al alcance de la mano del operador. En el caso de un tablero más robusto, se buscaba compartimentar esto, y el caso típico es el de un tablero metal clad, donde tenemos segregadas las barras del interruptor de potencia y tenemos segregado esto de los cables. Esos conceptos se han ido vaciando en el caso de Schneider Electric hacia equipos menos robustos para aumentar la seguridad hacia las personas, operadores e instalaciones. Este tablero, como vamos a ver, también ahora que viene bajo la normativa de IEC, cuenta con la característica de resistencia al arco interno. Todos sabemos que cualquier tablero eléctrico debe de tener una resistencia al cortocircuito, pero cuando desafortunadamente por una falla de tensión o por una falla de aislamiento, por una falla de los propios componentes del equipo, se puede establecer un arco entre una parte viva y tierra. En ese momento la temperatura y la presión aumentan violentamente dentro de nuestro equipo, y entonces hay una nueva generación de equipos que se les llama con protección de arco interno, cuya misión en este caso es tomar estas fuerzas y maniobrarlas de manera que no perjudiquen a la instalación o al operador. Entonces, estos equipos de nuevas generaciones de distribución secundaria también incluyen ya este tipo de características. Disculpe, ingeniero, y la coordinación de protección en este caso, ya estás incluyendo la protección del arco eléctrico, pero ¿qué sucede con el resto de las protecciones? ¿Cómo queda, por ejemplo, por una corriente de falla o para una corriente de cortocircuito, etcétera, etcétera? Ok, en ese caso lo que sucede es que los tiempos a los cuales se requiere una respuesta para un arco interno son muy pequeños comparados con los tiempos de coordinación de protecciones ante las fallas a las cuales estamos nosotros habituados a aplicar un esquema de protección. En el caso de un arco interno, en un cuarto de ciclo ya nosotros tenemos el problema de estas temperaturas y sobrepresiones de gran magnitud y debemos liberarlo. En el caso de un cortocircuito, si recordamos, hay tableros que se pueden diseñar a 1 segundo, a 2 segundos o a 3 segundos. En el tiempo de las protecciones eso es mucho espacio de tiempo comparado con la necesidad de liberar una falla de arco interno en un cuarto de ciclo. Hablaba usted que los equipos son menos robustos, por eso es que hace la pregunta. Así es. Entonces, ¿cómo logran ajustarlo? Lo que sucede es que todo es proporcional, o sea, como van a trabajar con las corrientes proporcionales hasta 25 kiloamperios, la coordinación es exactamente similar, okay, pero la resistencia es proporcional a sus 25 Pero entonces kiloamperios. no es que sean menos robustos, sino que están diseñados Adecuados a la funcionalidad que van a tener a ese nivel de tensión y corriente. Pero sí hay dos conceptos, ¿no? Los que son robustos y los que no son robustos. Sí, lo que mencionamos. Los que son, digamos, para la industria eléctrica son no robustos, pero que están tomando varios conceptos de los robustos para innovar, para mejorar. Así es, que se han incorporado. Así es, y los que son para industria pesada, pues siguen siendo esos conceptos que comentan. Sí. La diferencia, vamos a suponer, este tablero tiene la capacidad de soportar en un segundo 25 kiloamperes. El tablero robusto tendrá la capacidad de soportar en un segundo 40 kiloamperes. Pero a fin de cuentas, la violencia de la temperatura y la sobrepresión en una falla de arco interno en cualquiera de los dos tiene que ser liberada en un cuarto de ciclo, porque el resultado en los dos casos va a ser el mismo. Específicamente pareciera una explosión por la temperatura y la presión que hay dentro de cada uno de ellos con sus respectivos esfuerzos proporcionales. Ese cuarto de ciclo de tiempo para la apertura y digamos que extinguir, porque se extingue el arco, ¿está normado en alguna parte? Digamos que una innovación se vuelve repetitiva, es decir, alguna empresa se da cuenta de una necesidad. En este caso, por ejemplo, cuando
yo tomé contacto con esto en el año 98, pues yo no sabía que era un arco interno y no existe una normativa en México que requiera una protección contra un arco interno. Entonces empecé a entender que ya en Europa habían tomado conciencia de este tipo de falla y los tableros de Schneider ya venían con esta característica. Sin embargo, venían apegada a la normativa de aquel entonces, la IEC. Entonces este fenómeno se ha dado desde antes y por lo tanto ellos ya venían anticipando en normatividad este tipo de aplicación o de necesidad. La norma ANSI me parece que ha venido adoptando esto en la ANSI C3727, si mal no recuerdo, hace como en el 2003 o 2005 fue que empezamos también nosotros a adecuar nuestros equipos a cumplir la normativa de ANSI C3727. ¿Y ambas normatividades manejan el mismo criterio, el mismo...? No, los estadounidenses siempre van a ser los estadounidenses y los europeos siempre van a ser los europeos. Y los dos tecnológicamente son muy buenos, pero siempre van a estar peleados. O sea, no hay una forma de conciliar la forma de ver las cosas de ambas Aunque el concepto de este cuarto de ciclo es lo básico, ¿no? Porque la idea es que se extinga de inmediato el arco. Entonces, sí, ANSI B37, ¿qué tiempo maneja? Porque entiendo que el cuarto de ciclo está en la IEC, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí es donde empiezan ciertos criterios y definiciones interesantes. En el caso del arco interno, el que me sé muy bien de memoria es el IEC, porque ese fue el que, con el que empecé en el Schneider, y se tienen que cumplir 6 criterios. Uno es que pues no se puede permitir que elementos dentro del gabinete, dentro del tablero, salgan expulsados hacia la instalación, hacia el personal. La puesta a tierra debe de permanecer funcional durante todo el evento del arco interno. No se permiten en las laminaciones y en las paredes exteriores rasgaduras que permitían en determinado momento el flameo hacia el personal con riesgo de muerte, ¿no? Y para comprobar todas estas situaciones se colocan indicadores de tela alrededor de los equipos y por la parte superior, pues para comprobar bajo una falla en vivo de arco interno que se cumple con todo este tipo de requisitos de seguridad. El criterio, por ejemplo, en IEC es que una empresa puede declarar que cumple arco interno con proteger solamente uno de los compartimentos. Yo puedo hacer mi compartimento de barras a prueba de arco interno y tengo el derecho a pregonar que mi tablero es a prueba de arco interno. Pero Schneider, por ejemplo, prueba barras, prueba cables y prueba interruptor. Entonces, hasta que uno hace este tipo de declaraciones, puede uno comparar y decir, ay, los dos dicen que son de arco interno, pero este nada más me protege las barras y este me protege 3 posiciones más. En ANSI llega a ser más severo. Ellos tienen 2 tipos, tienen un tipo A y un tipo B, me parece, hasta un tipo C. Entonces, por ejemplo, en el tipo B, si es el que mal no recuerdo, es muy similar a lo que yo digo. Pero en el tipo C, incluso está prohibido internamente las rasgaduras o que se lastimen las paredes internas de los gabinetes, porque ellos dicen, podría estar abierto el gabinete de baja tensión o el de interruptor y en ese momento ocurrir algo en las barras o en cables y la persona no debe resultar lesionada. Entonces es donde empiezan a haber diferencias de criterios de arco interno. Y obviamente dependiendo de la filosofía de operación o la normatividad que aplica una empresa, pues se tendrá que respetar bajo la normativa ANSI o bajo la normativa IEC. Sigue. Tengo varias preguntas, pero sí. Como estamos al principio, supongo que algunas las vas a comentar. Adelante. Pero respecto a esta, sí. Dice metal enclosed, compartimentado. Sí. Por nosotros es el metal clad. Sí. ¿Qué diferencia, la principal o diferencias principales existe entre el metal enclosed en SM6 y el metal clad? Okay. ¿Y cuánto recomiendas especificar uno y cuándo el otro? Okay. Literalmente hablando, y porque esta era la filosofía original, el concepto metal clad es un tablero cuyas compartimentaciones son siempre con barreras metálicas. Ese es el concepto básico del tablero metal clad. Y después, ya aplicando la normativa, por ejemplo la ANSI C3720
tablero metal-clad, dice que los principales compartimentos pues son el de interruptor, el de barras, el de cables y la parte de control. Sí. Pero hay otros equipos que en la IS es diferente el concepto. Un equipo es compartimentado metálicamente mientras las barreras entre compartimentos sean metálicas, pero ellos ya no exigen una diferenciación entre lo que es las barras del equipo de potencia, por ejemplo. Entonces, para ellos, en algunos casos, en un mismo compartimento pueden estar un switch con barra y después viene una barrera metálica y para ellos ya es metal-clad, ya cumple. Pero los criterios son diferentes, por eso hago el comentario de que nunca se van a conciliar porque cada quien tiene una visión diferente de cómo lo interpretan. ¿Y cuándo recomiendas especificar uno o el otro? Ok, aquí ya viene la aplicación. Entonces, un tablero metal enclosed o un tablero metal-clad pueden ser muy seguros, pero va a depender también de, otra vez, qué desea el cliente. No, por eso, yo soy el cliente. La pregunta es ¿cuándo? Si el cliente no sabe, por ejemplo, en este caso que usted diga, es que yo no sé, pero yo soy el cliente y yo quiero que usted me recomiende, pues yo a lo mejor como Schneider digo, ya la hice, aquí voy a meter un metal-clad porque es la tecnología más sofisticada, la más cara y la que más me conviene. Pero la aplicación a lo mejor no lo técnicamente, y es algo de lo que hablando. Es algo de lo que vamos a ver aquí. El tablero metal-clad, digamos, inició como un tablero heavy duty para aplicaciones pesadas, para aplicaciones fuertes que estábamos comentando, las de 1200 amperes hacia arriba. Pero al no tener otra solución y necesitamos, no me gusta la subestación compacta porque es una cuchilla, la cuchilla se desajusta, la cuchilla arquea en aire, la cuchilla no tiene barreras, ¿sabes qué? Ponle un metal-clad. Oye, pero la subestación vale $7,000 el arreglo de 3 y cada sección de metal-clad me cuesta $25,000 cada sección. Entonces ya empiezan ahí, aparte de la aplicación, pues vienen cuestiones económicas. A lo mejor el cliente dice, yo con cuchillas tengo suficiente, no tengo ningún problema y quiero cuchilla fusible, no justifico un interruptor de potencia, pero a lo mejor yo le podría decir, y una cuchilla, pues si usted a una cuchilla le pone motor, le trata de poner transformadores de corriente, le trata de poner un relevador para hacer la operación eléctrica remota, lo que está haciendo usted es acercar la subestación compacta, forzarla a subirla al nivel de un metal-clad. ¿Sabe qué? Le recomiendo un metal. Entonces, hasta que uno empieza a entrar en el contexto de una aplicación, es cuando puede uno sugerir la mejor tecnología posible. Sí, porque yo tengo de esto, que hoy les estamos presentando como oferta, tenemos varias ofertas. Y pues no recomendamos todo el tiempo SM6. Hoy en día les presento esta porque es innovadora, tenemos otras y muchas veces dependiendo de la aplicación nosotros mismos decimos no, SM6 no, nos conviene un preset que es un tablero con compartimentaciones todas metálicas, insensible al ambiente, insensible a la altura de la Ciudad de México. Ah, pero ¿sabes qué? Que en la Ciudad de México tengo 23,000 volts, no lo puedo usar, regreso a mi SM6. Entonces estamos para eso, para servir y para sugerirles la mejor aplicación. Adelante, si tiene otra. Bueno, no sé si lo vais a tocar, pero una de las de la parte conceptual que yo nunca me ha gustado de las normas ISE, porque esto se ve que es normas ISE, es que los transformadores de potencial no tienen protección. Ok. Y los transformadores de potencial también fallan. Sí. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo una falla de transformador de potencial ahí? Si tiene una falla de transformador de potencial. ¿Se te va el interruptor general? Ok. En el caso específico de nuestro tablero, ¿usted desconecta con la cuchilla? No. Está operando. Te falla el transformador de potencial, se dispara el interruptor. Pero en esta subestación no hay el transformador de potencial. No, bueno, sí, ¿no? El transformador de potencial no dispara el interruptor a menos que así esté usted pensado el diseño. El transformador de potencial nos va a ayudar a entender cómo está variando la tensión y si la tensión llegara obviamente a un valor
peligroso para el equipo, para el sistema, se puede coordinar en la protección que saque una carga o que saque el tablero. Pero si llegara a fallar por sí solo el transformador de potencial, es lo que yo comentaba. En el caso de filosofías, nosotros podemos proponer tanto fusibles en la parte de baja tensión en la salida del potencial como arriba en la parte de poder. Pero eso también necesitamos que el cliente esté de acuerdo o él especifique o le sugiramos si necesita los fusibles. Pero existe la tecnología en IEC, o sea, tenemos... Existe, pero en normas IEC no lo exigen. Y en bueno. cada normas NEMA sí. Por eso le comento que son visiones, son formas, digamos, de ver las cosas. Un ejemplo muy notorio es el siguiente. La norma ANSI exige o no exige, recomienda y tiene los esquemas de protección transformadores de corriente aguas arriba del interruptor y aguas abajo del interruptor. Ellos argumentan lo siguiente y dicen, de esta manera, si yo tengo un transformador de protección aguas arriba del interruptor, mi protección alcanza todavía más arriba. Esa es la justificación o la forma de pensar ANSI. En IEC, todos los transformadores de corriente van por debajo de los interruptores de potencia y nunca van aguas arriba. ¿Qué sucede? Lo que nosotros entendemos es lo siguiente. Si lo que llega a detectar el transformador de corriente por estar aguas arriba de un interruptor es la falla del propio interruptor, de nada me sirve tener un transformador de corriente, porque lo que falló es el medio que iba a proteger el sistema. Entonces, con las nuevas filosofías de protección, y por ejemplo ahora hay un sensor del 50B que es falla del interruptor, es una forma más eficiente de proteger tanto el interruptor como el sistema. Entonces en IEC prácticamente ningún tablero tiene transformadores aguas arriba del interruptor, todos están aguas abajo. Pero es lo que comento, o sea, no se van a poder considerar porque ya son diferencias de opinión. Pues, sí, perdón, había una pregunta. ¿Este tipo de interruptores también los fabrican contra arc flash? Sí. Es otra versión, ¿no? En este caso, sí, en este caso lo que comentábamos, hay varios niveles de protección contra el arqueo interno. Una es la naturaleza del propio tablero, que se diseña ahora para canalizar los esfuerzos producidos por un arco interno de manera eficiente y segura, lejos del operador, lejos de la instalación. Esa es una forma que nosotros llamamos pasiva y va metida dentro del tablero. Otra protección es la de arc flash. Esa protección se calcula para proteger al operador que tiene acceso a los componentes del tablero. Entonces, ¿qué se hace? Se estima el valor de esfuerzo al que va a estar sometido un equipo, el posible arqueo y su capacidad de lesionar a una persona, el radio de acción, y bueno, si ustedes conocen un poquito de esto, se empieza a equipar a esa persona con diferentes niveles de ropa de protección para poder acercarse con seguridad a un tablero. Y la nueva tendencia tecnológica es que ahora se han creado relevadores específicos para detectar el rayo de luz que provoca un arqueo combinado con una sobrecorriente, y entonces es otro indicio más un sensor de presión, y es otra forma, ese se llama activo, de proteger contra el arqueo interno. Entonces tenemos ahorita estas tres conocidas. No, pero tendría que ser muchísimo más rápido, ¿no? Son muy rápidos, son lo que comentábamos, tienen que actuar en un cuarto de ciclo aproximadamente, pero así están hechas las tecnologías ahora. Y además proyectada el incremento, ¿no? de la radiación, etcétera, la debe detectar cuando va... Lo que se hace es colocar sensores ópticos en diferentes partes del tablero, pues precisamente donde es más riesgoso que se presente un arqueo, y son los encargados de censar luz, y los sensores de corriente pues están censando la sobrecorriente, y con las dos señales se le autoriza el disparo al elevador. Sí. Nosotros tenemos las tres, hacemos los tableros a prueba de arco interno, tenemos los estudios de arc flash para protección del personal, y tenemos los relevadores de protección contra arco interno. ¿Y de qué depende que el interruptor de potencia sea en SFP o masivo? Digamos que en el caso de Schneider, en conveniencia, que sea el SF6, porque es la tecnología que dominamos más y con la cual ganamos más dinero.
En el caso tecnológico per se, las dos tecnologías son las mejores en este momento, son muy seguras y realmente son muy efectivas al momento de interrumpir una tensión. Aquí ya empezamos a hablar, si lo queremos, digamos, ir a profundidad, ya empezamos a hablar de calidades. Puede haber una tecnología de SF6 que sea muy mala y todo el tiempo se fuga el SF6 y uno termina por odiar el SF6. Y puede haber una tecnología de vacío que siempre que la accionemos se está lastimando un transformador hasta que el transformador truena y uno no sabe por qué. Los interruptores en vacío generan esfuerzos mayores sobre nuestras cargas en cuanto a sobretensión que los del SF6. Entonces, otra vez venimos a, digamos, a tratar de aplicar lo que sea más conveniente para la necesidad del cliente haciendo un análisis. Y el es una versión positiva, ¿no? ¿Perdón? El SF6 es una versión positiva. Sí, en el caso de Schneider, Schneider trabaja a la menor presión posible para ejercer el menor esfuerzo sobre los componentes. De todas maneras se brinda una seguridad. El tamaño, ha habido, al menos a lo largo de mi carrera, yo he oído mucho el rumor de que los equipos en SF6 son más grandes que los que son en vacío, es el mismo tamaño. Y obviamente pues eso también le da al cliente las mismas ventajas de área a ocupar y espacio de necesidad para tener su arreglo de tablero. Pero el SF6 está en el primario exclusivamente, no en la cuchilla del primario. Ahí también depende de la tecnología. En esta tecnología, por ejemplo, lo podemos tener en la cuchilla efectivamente, pero también en el interruptor de potencia. Pero en 23, por decirlo así. En 13.8, en 23 o en 32. Pero no en baja tensión. No es necesario. Sí, ¿no? En la tecnología del CF6 se utiliza predominantemente como aislante o para proteger. Hay tecnologías donde se embeben ciertos componentes adentro del SF6 y el ambiente pues no los va a afectar, van a estar protegidos y no se van a deteriorar, van a durar mucho. Entonces lo que puede realmente dañar a un transformador es las sobretensiones o fallas que pueda haber en los primarios. Desde el punto de vista de un tablero, efectivamente, una onda de sobretensión por un corte no adecuado y que mande un shock al aislamiento del transformador, lo va a dañar. Sí. Okay. Entonces, SM6 para Schneider Electric representa innovación. Probablemente ya platicamos un poquito de la subestación compacta. La mayoría o todos estamos habituados a ver una subestación compacta. Sabemos de su tamaño, sabemos que es voluminosa, que es también está limitada por las capacidades de corriente de las cuchillas, de las barras, y no es compartimentada. Comentábamos, uno abre una puerta y tiene acceso prácticamente a todo. Es difícil muchas veces de mantener, se desajusta, y comentábamos, si en determinado momento uno quisiera darle mayor performance, como ponerle motorizaciones, contactos auxiliares, relevadores, transformadores de tensión al corriente, pues en realidad lo que estamos haciendo es acercarlo a un tablero mecánico. Ahora bien, hace algunos años, como 5 o 6, Schneider entonces con ese concepto introdujo en México un concepto que es la subestación hipercompacta. La subestación hipercompacta parte de este tablero. Esta tecnología en Europa ya viene desde los años 90, pero desafortunadamente si se considera cara en este momento, en los años 90 pues era todavía más cara. Entonces Schneider dijo, ¿qué es lo mejor que tiene esta tecnología? Es la cuchilla en SF6. Y entonces lo que hicimos fue tomar esa cuchilla y le hicimos un envolvente aquí en la Ciudad de México. Con esa cuchilla nosotros reemplazamos las aplicaciones de la subestación compacta. Una cuchilla de acometida, una cuchilla fusible. Y con eso empezamos a resolver lo que es una subestación compacta, con mayor seguridad, con un menor espacio, porque es ni el 30% de lo que es una subestación compacta. Y con estas ventajas introdujimos la subestación compacta. Y ahora este tablero, que es mucho más completo, es la evolución de la subestación compacta. Este tablero es un metal enclosed compartimentado. ¿Por qué? Porque por dentro tiene compartimentos, pero no todos son metálicos.
Las barreras que separan los compartimentos, algunas son aisladas. Ofrece mayor seguridad, por lo tanto, por esa compartimentación. Uno accesa al compartimento de cables, uno accesa al compartimento de control o accesa al de barras, o puede dar uno simplemente una revisión a los componentes de control de la cuchilla sin necesidad de que esté energizada esa parte o sin necesidad de desconectar las barras, dependiendo de la filosofía de operación de la empresa que lo está haciendo. La cuchilla en SF6 es una cuchilla giratoria, sellada de por vida, no requiere ajustes. Al estar en SF6 está protegida del medio ambiente, no ioniza, no requiere prácticamente mantenimiento. ¿Y su tiempo de vida o su vida? 30 años. 30 años. Es resistente al arco interno, tanto la propia envolvente de la cuchilla como el tablero metal enclosed. Comentábamos, ahorra hasta un 30% en espacio, y si lo comparamos con una subestación convencional, porque eso es contra un tablero metal, pero contra una subestación convencional, entonces ahorra hasta el 60%. Es modular, entonces esta tiene la ventaja de que puede crecer hacia ambos lados, se pueden hacer diferentes configuraciones. Es similar a un tablero metal clad, pero dijimos que esta se aplica hasta 25 kA. Su aislamiento es en aire, porque a pesar de que la cuchilla es en SF6, el resto de las distancias entre partes vivas o aisladas es en aire. Las barras vienen aisladas en toda su longitud y pueden usar la tecnología de potencia en SF6 o en vacío, pero ya con toda intención, o sea, no hay que hacer una adaptación. Esa es la intención de tener una cuchilla como esta. Y podemos tenerla en diferentes configuraciones, podemos aplicarla en forma radial o en forma en anillo, y vamos a ver varias de estas aplicaciones. ¿Y qué pasa si tienes más de 25 kA, la capacidad interruptiva, de capacidad alta interruptiva, ¿no? Habría que sugerir otro equipo. Esto desde el punto de vista de Schneider, porque yo no soy un especialista en esta parte, pero sé que en Estados Unidos, por ejemplo, hacen análisis de cuánto soporta una cuchilla, le ponen un fusible adecuado y muchas veces la garantizan por mucho más de los kiloamperes de la cuchilla. O sea, una cuchilla de 25 con un fusible adecuado la pueden garantizar por 31.5, porque lo que va a proteger es el fusible. Y calculan que con el tiempo de fusión del fusible está protegido por el sistema. Y prácticamente usan la cuchilla para llevar la corriente. Ellos son un poquito más arriesgados en ese sentido. Muy bien, entonces comentábamos, este es un tablero compartimentado, tiene su compartimento de barras, tiene su compartimento de cables y medio de conexión, desconexión de potencia, y tiene su compartimento de cuchilla de SF6, su gabinete de control, y de esta manera es que decimos que es un tablero mucho más seguro, porque para tener acceso a cualquiera de estos compartimentos hay condiciones de seguridad y hay condiciones de bloqueos que se tienen que respetar antes de poder tener acceso a estas partes. Esta es la cuchilla aislada en SF6, es giratoria, también vamos a verla un poquito más adelante sus características. El compartimento de barras totalmente aislado en aire, las barras van enfundadas a toda su longitud. Se cuenta al frente del tablero con un bus mímico, el de la cuchilla de la subestación hipercompacta, que probablemente algunos de ustedes conozcan. Este bus mímico cuenta con el concepto de cadenas cinemáticas bajo la normativa IEC. Entonces esta normativa obliga a que el bus mímico dinámico esté entrelazado mecánicamente con las partes de media tensión para garantizar fehacientemente la posición que guardan los equipos de media tensión al frente del tablero. Y por ahí pues tenemos muchas experiencias de equipos, afortunadamente, que a veces señalan una posición y llega el operador con la confianza a la línea y ha habido muchos accidentes por esto. Entonces en la normativa IEC se obliga a que se garantice el cumplimiento de las cadenas cinemáticas. Se cuentan con gabinetes de control dependiendo de las necesidades de equipamiento, desde los más sencillos para botonerías o lámparas, hasta los que pueden llevar PLCs, telecontroles, relevadores. Las gamas de relevadores de protección van desde las gamas más sencillas, que para Schneider Electric son las que llamamos autoalimentadas,
hasta la gama más completa que podríamos requerir una protección diferencial o protección de generación. Se cuenta con un estándar con indicadores de presencia de tensión. De esta manera el operador, adicionalmente a las maniobras que tiene que realizar, ha llegado al frente del tablero y antes de abrirlo puede verificar si el tablero está energizado o no está energizado. Su mecanismo de operación, el cual, pues, aparte de ser mucho más moderno que las antiguas subestaciones compactas, también puede ser eléctrico y por lo tanto puede ser manejado remotamente. Esto es un beneficio bastante muy bueno. Y tenemos la posibilidad de introducir un interruptor de potencia para manejar con más certeza y con más sofisticación las cargas y las coordinaciones de potencia. Pregunta. Sí. Si las barras están en aire, ¿qué nivel básico de impulso tienen para 23 kV a la altura de la Ciudad de México? Tienen a la altura de la Ciudad de México algo así como 107 kV. Su nivel a 1000 metros es 125. A partir de 1000 metros hacia arriba se tiene que aplicar un D-rate, porque se hace una de dos: o se le aplica el D-rate o se tienen que aumentar distancias y se tiene que modificar el gabinete para que siga siendo operacional a alturas mayores, o se puede utilizar apartarrayos para proteger contra las ondas de impulso de 125 y seguir garantizando 125 sin problema. Porque aquí lo que el requerimiento está de acuerdo a normas, son 125 veces. Así es. A la altura de la Ciudad de México. Nosotros, cuando hemos suministrado estos equipos a la altura de la Ciudad de México, es porque van con apartarrayos. Bueno, es que el apartado no te garantiza que eso va a trabajar bien. Vaya, no es una solución que sea muy confiable. Bueno, no podría decir que en teoría, porque para eso han sido diseñados, pero nosotros no hemos tenido hasta ahorita una mala experiencia aplicando apartarrayos, no solo en este equipo, sino en los diferentes equipos a lo largo de mi experiencia, en diferentes alturas sobre el nivel del mar, arriba de los 1000 metros. No, a nivel del mar no hay problema. Ahora, la otra opción que podemos ofrecer con este equipo es que en lugar de utilizar el equipo de 24 kV, si el cliente no acepta un o los apartarrayos, ofrecemos la versión de 34.5. Ahí te cambia todo. Y pues sí, es más dimensión, es más espacio, pero digo, no necesitan los apartarrayos. ¿El interruptor es removible? Hay versiones con interruptor removible y hay versiones con interruptor fijo. Nosotros hemos entendido después de algunos años que el tener un interruptor removible tiene tanto ventajas como desventajas, y mencionábamos las cuchillas. Las cuchillas, al accionarlas, tienden a desalinearse, tienden a desajustarse y hay que estarles dando mantenimiento. Bueno, pasa lo mismo con los interruptores de los tableros metal, que son removibles. Al meterlos y sacarlos al paso del tiempo, sí tenemos experiencia en campo, tanto con nuestra marca como con todas las marcas, que muchas veces los mecanismos sobre los que van montados los interruptores se llegan a desalinear, se llegan a trabar, lo que le llaman el sistema de racking para meterlos y sacarlos del gabinete, se llega a trabar. Entonces, una de las tendencias de Schneider Electric en las nuevas tecnologías, por ejemplo las GIS, y por ejemplo el nuevo tablero Frenset, es dejar el interruptor fijo con una cuchilla de aislamiento, porque ya son libres de mantenimiento y no hay que hacerles prácticamente algo. Entonces ya no son removibles, pero tiene las dos versiones, tiene tanto equipo removible como equipo fijo. Sí. Una pregunta, ingeniero, ahorita que estaba dando su explicación en relación al nivel básico de impulso, Sí. Entonces debo entender que prueba únicamente para diseño del BIL es el interruptor, pero no el equipo completo. No, se tiene que probar. Entonces, por esa razón, completo. ustedes ponen los apartarrayos Así es. integrados, y con eso ustedes, me imagino que han realizado pruebas y han comprobado que con estos apartarrayos aguantan
el BIL que necesitamos de norma aquí en la Ciudad de México. Pero no necesariamente el interruptor lo ha aprobado. No, sí, todo se prueba. Se prueba, pero por separado, no integrado. Todo también es una obligación probar. Pero para el nivel básico de impulso, sí, porque ahí son pruebas de impulso, sí, rayos. sí, entonces, así tiene que ahí ser. sí tiene que aguantar. Tiene que aguantar. Pero Un todo el equipo equipo completo o nada más. Todo el equipo completo. Un equipo es No tan hay necesidad resistente. de instalar el apartarrayos. No, se prueba con apartarrayo. O sea, se pone el apartarrayo y se pone el equipo completo con entonces interruptor, el equipo, con cuchilla, con todo y se manda la onda. exacto, Y tiene que entonces el equipo aguantar. no está diseñado para el equipo se le integra, o sea, el equipo por sí solo tiene el apartarrayos. Ah, claro. Se le Que integra fue el lo que apartarrayos para poder comentamos soportar ahorita. Así el- es, para comprobar que va a soportar las condiciones de operación. Es a una una prueba altura de superior. proceso Así que es. tiene que pasar. Así es. Ahora, aquí lo que sí yo desconocí y puedo conceder, hay clases de apartarrayos y hay diferentes calidades de apartarrayos. Entonces, Comisión Federal, por ejemplo, que toda su instalación tiene que ser heavy duty. Si a Comisión Federal se le va una subestación, se le van 2 o 3 ciudades. Si a una empresa se le va la subestación con la pena, se fue esa empresa. Entonces, por ejemplo, los apartarrayos de Comisión Federal, dentro de los tableros Betacrat son apartarrayos que les llaman de tipo estación o tipo intermedio, que son equipos muy robustos, diseñados para soportar bastantes descargas y aplicaciones. El apartarrayos de distribución, que es el usual en todos los equipos de distribución, más en la distribución secundaria, garantiza los mismos valores pero con menos aplicaciones. Entonces, obviamente, al darle sus mantenimientos y su periodo de revisión y previsión de estos equipos, pues tienen que estar revisando por este tipo de cuestiones. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Abel García, relativo ingeniero, le voy a decir, porque yo ya he dictaminado 2 casos en Guadalajara donde el apartarrayo está perfecto, pero si usted tiene mal el sistema de tierras no opera y se va a la falla directo a los transformadores. Desafortunadamente, ingeniero, el producto no hace todo. Nosotros hemos tenido experiencias horrorosas con equipos no solo de esta marca, de cualquiera, que pueden fallar por un mal trabajo de cables, y a la hora de que conectan y lo que se echa a perder es el cable, pero lo que se lastima al final puede ser el equipo completo. Y esas determinaciones son las difíciles, porque uno tiene que entender qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿Sí? Toda la razón. O sea, no basta con tener el mejor producto, porque algo que se salga del sistema como tal puede afectar, y por eso decía yo, un equipo es tan resistente como su parte más débil, que es lo que sabemos todos. Entonces, en este caso, se tiene que probar el equipo completo, y más allá, el sistema completo se prueba. Por acá. ¿Cuándo qué mantenimiento requiere el equipo? ¿Es en función de la cantidad de operaciones? ¿Es en función del tiempo? ¿Es en función de una recomendación de ustedes? ¿Cómo saber esa situación? ¿Cómo la determinan ustedes? Ok, debe de haber una filosofía, digamos, propia de la empresa, porque nosotros damos sugerencias, damos un manual de instrucciones, y para nosotros es muy sencillo decir, pues cada medio año a favor de revisar el que esté engrasado, abra, cierra, pruebe sus botones, pero nosotros no podemos saber si durante ese medio año el equipo operó 3 veces bajo cortocircuito. Entonces, hay diferentes filosofías, desde, operó la protección, le hablo a Schneider, hasta decir, yo sé de esto, yo voy, abro, destapo, reviso, tengo mi equipo de diagnóstico y todo está bien, y lo vuelvo a echar. O sea, ahí ya es en mucho, yo creo, pues la competencia que tengan las personas que están revisando estos equipos. Sí, pero me refiero a condiciones normales, no operado. ¿Cuál es su recomendación? Es que es muy curioso, no siempre el fabricante se cubre y dice, pues depende de los usos y costumbres de la planta. Hay una recomendación de ustedes a cada año, cada 2 años, si no abierto, si es muy frecuente que... No, en los manuales de instrucciones usualmente se coloca la parte de decir, tantas operaciones, hay que revisar los mecanismos, hay que revisar el control, y obviamente si usted cuenta con los instrumentos,
pues a lo mejor hacer un high pot, verificar aprietes, revisar que no haya humedades, que no haya goteos. Digo, nosotros obviamente si un cliente nos llama es parte de lo que el área de servicios ofrece dentro de su alcance, pero precisamente de ahí vienen los usos y costumbres que usted mencionaba, porque no podemos saber si esas condiciones han sido normales. Se supone que está cubierto por lo que nosotros decimos en los manuales, se está respetando la aplicación normal de los equipos. Pero un problema muy grande que nosotros hemos detectado es que, por ejemplo, nos piden equipos bajo normativa ISE, bajo normativa NEMA, quiero Comisión Federal, quiero igual de Pemex, y muchas veces toman un equipo y lo ponen a una temperatura de 50 grados, y por muy de CFE que sea, por muy de Comisión Federal, si no nos dijeron que el equipo va a estar encerrado a 50 grados sin aire acondicionado, sin ventilación, va a fallar en algún momento por temperatura, por una sobretemperatura. Entonces, también para nosotros sería muy fácil cubrirnos, porque tomamos la norma y decimos, mira, la norma dice que las condiciones del cuarto de servicio de estos tableros deberían de ser así, así. Pero muchas veces eso no, ese es un trabajo integral. Por eso decía yo que el producto no es suficiente. El ingeniero que controla la instalación, el diseño, el cuarto, son muchos conceptos que tiene que cuidar. No es solamente el mejor tablero o el mejor sistema de tierras, es un conjunto. Nosotros tratamos de ofrecer tecnologías que garanticen la aplicación y que pues den el mejor servicio posible hacia nuestros usuarios. Eso sí, bueno, sí, pero digo, también nos ha pasado que pues, el fabricante quiere tener sobre algodones el equipo. Digo, sí, pero siempre que hay una falla en una parte electrónica, el sistema de tierras, me cayó agua, alguien metió un desarmador, digo, también las cosas fallan porque claro, hay otras situaciones, ¿no? También hay otras situaciones que... Nosotros, como empresa, tratamos de ser muy honestos, porque eso es lo que yo creo que Schneider lo mantiene donde está. Tiene mucha gente que lo ve con buenos ojos, tendrá detractores, pero creo que tenemos más a favor que en contra. Y nosotros pues somos de la empresa que cuando podemos simplemente atendemos al cliente, superamos la situación, y a veces ni siquiera no hacemos ni amago de decir, ay, voy a cobrar, no, preferimos dejar al cliente satisfecho y seguir contando con esto. Pero hemos detectado muchas situaciones en las que yo comentaba, por ejemplo, no nos contratan un servicio de instalación y puesta en marcha, ni siquiera la supervisión, pero después nos llaman porque hubo una falla en el equipo. Llega uno y lo que comentaba, a lo mejor la preparación del cable de conexión del conector del codo no fue lo suficientemente buena y por ahí se flameó, pero quieren que Schneider responda, ¿no? de todo el trabajo. Y sí nos ha pasado, hemos tenido experiencias así como muy buenas, muy malas, en donde no puede uno controlar el 100%. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en el Estadio Chivas. El Estadio Chivas, hasta el nuevo, el OmniLife, hasta donde yo sé, hasta este momento no le ha fallado su sistema de alumbrado. Sin embargo, este sistema de alumbrado se solicitó, se definió que requería un seccionador y fuimos los asignados para el seccionador. No nos contrataron el servicio, la instalación, la supervisión y puesta en marcha, pero sí querían que diéramos cursos de capacitación, pues para que la gente que tenía que ver con el tablero lo pudiera echar. Cuando llegamos citados por la gente de comisión y nuestro contratista, el tablero, el seccionador en este caso, tenía dos líneas de alimentación, solo existía una. Entonces nos pidieron que les explicáramos la teoría del ajuste de la transferencia automática, cómo se pone. Ah, ya lo entendí. Nos fuimos, nunca nos volvieron a llamar, y justo antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos de ese entonces, trataron de hacer una transferencia automática y se les fue en la subestación. El tablero aguantó el golpe, quedó cerrado, nuestro interruptor no reclamó. Entonces comisión quería que le explicáramos qué pasaba, ¿no? Decíamos, oye, pues si mi relevador no protestó, mi interruptor se quedó cerrado y mi tablero aguantó, pues tú tienes que revisar tu ajuste de protecciones en tu subestación. Entonces ya después sucede que habían conectado el segundo alimentador
no programaron la transferencia automática, jamás nos dijeron que ellos utilizan los dos alimentadores en paralelo. Entonces fue todo un evento, pero al final lo que hicieron fue quitarle el automatismo al seccionador, lo dejaron funcionando manual y no tuvieron ningún problema. Entonces por eso comento, los equipos son muy nobles hasta dentro de ciertos límites, pero hay algo siempre que se nos escapa del control, por ahí podemos tener un problema. Pero si en paralelo permanente. Nuestros equipos permiten eso. No, digo, claro, indudablemente que lo permiten, pero me refiero. Cerrar la CFE de un circuito, de otro circuito, meterlos en paralelo. Sí, porque ellos garantizaban el faseo y la sincronización y nosotros lo dudábamos. Digo, nunca nos lo pudieron demostrar ni nos lo demostraron, porque ellos se pusieron en el plan, no, ustedes nos tienen que decir qué pasó y lo tienen que arreglar. Como usualmente tratamos de mediar en estos casos, que era lo que yo comentaba, lo que terminamos por hacer fue decir, como no nos dijeron que iban a entrar en paralelo los dos alimentadores, hay que cambiar el automatismo por un cerebro que permita la opción en paralelo, porque por ahí podría estar dando problemas. Total, ya les pusimos el nuevo cerebro, entraron en paralelo y se acabó. Por eso, pero si desde el principio tiene razón, si no se especifica la temperatura, que va a trabajar en paralelo, que se necesita autosincronizar, eso es automático. Sí, ahora que yo pierdo una, o sea, tienen que estar sincronizados desde un inicio, porque ahora que yo pierdo una fuente, está la otra fuente. Así es. Eso CFE, hay que hacer varios permisos. Pero además, el caso que comento fue en Guadalajara y no va a pasar en otro lado porque no todas funcionan igual y uno va aprendiendo pues, al paso de estar haciendo este tipo de aplicaciones. Claro. Sí. No, era el primer caso que teníamos después como de 3 años de estar ofreciendo seccionadores y que de repente nos dijeron aquí siempre operamos en paralelo. Qué bueno que nos avisaron. Veníamos acostumbrados a que todo el mundo operaba o uno u otro, con un tiempo de transferencia entre alimentadores. Entonces pues, son experiencias que uno va. Entonces, es lo que le digo, ingeniero, o sea, sí damos recomendaciones y sí somos capaces de decirle este es el mantenimiento, pero ya no vamos a saber exactamente cómo se está aplicando el equipo, entre comillas, en operación normal. También tienen fallas naturales, no son infalibles. Sí, no, eso es otra cosa. Sí, no. Y es muy importante tomar, digamos, es muy aconsejable siempre tener una bitácora, porque en otras ocasiones que también la misma CFE nos ha reclamado, le pedimos la bitácora de mantenimiento y yo nunca he visto una. Sí deben tener, pero vamos, en los casos en que hemos solicitado la bitácora, ¿no? Ok, no tiene una conexión en tiempo, digamos un control en tiempo real, cuando se abrió, cuando cerró un historial. ¿Puede llegar a tener? Pasamos al otro nivel. Mientras más sofisticado sea su equipo, nosotros podemos poner componentes que sean inteligentes y que estén registrando todo ese tipo de cosas. Uno de los mantenimientos que a nosotros nos gusta, que es más selectivo, es el mantenimiento por calidad de operación. Los relevadores modernos, como este que tenemos aquí, lo que hacen es que cada apertura saben con cuánta corriente abrió, si abrió bajo falla, de qué nivel, con qué, y va acumulando kiloamperaje. Y entonces por calidad uno puede definir a tantos amperes de estar abriendo, cerrando, o a tantos kiloamperes amerita un mantenimiento, y no me importa si ya se dieron los 6 meses, si se dio a este momento. O sea, todo eso se puede, pero sí implica ya estudios un poquito más detallados, más meticulosos. Sí lo hay, y no solo es de Schneider, o sea, lo tiene Siemens. No, sí, ya hay unos canales de mantenimiento preventivo. Sí. Que por ejemplo, en este caso, no sé si lleve ventiladores o no los lleve, y ellos saben, sabemos a cierto tiempo que es la gran cantidad de componentes estáticos no tenemos, van a aguantar muchísimos años. Pero por ejemplo, un ventilador es un motor que está vetando aire, que requiere un filtro de aire. Entonces, ¿sabes qué? Te toca cambio de filtro de aire, está viendo en tiempo real, te toca cambio de ventilador completo. ¿Por qué? Porque ya llegó a su vida útil. Sí. Los valeros o los rodamientos del ventilador
y también te voy a estar monitoreando de la parte más crítica, la temperatura, y te voy a sacar una alarma. Todo eso sí sé que lo pueden hacer, y ya van diciendo en 3 meses, 2 meses, 15 días, hay que cambiar el ventilador, hay que cambiar filtro cada, qué sé yo, ¿no? Porque están midiendo incluso el flujo de aire. Sí. Ya hay. Incluso como en la medicina, ahora tenemos medios de diagnóstico y entre comillas no invasivos, porque ya a través de ultrasonido, magnetismo y ese tipo de aplicaciones puede uno diagnosticar desde afuera sin desenergizar los equipos en qué situación se encuentra una pieza importante del equipo. Y en media tensión eso es muy importante porque no nos exponemos a la media tensión y el equipo sigue funcionando mientras estamos haciendo todo este tipo de diagnósticos. Sí, ya la tecnología va avanzando en ese sentido. Nosotros, y hablo por Schneider, promovemos mucho la aplicación de los interruptores de potencia con relación a los fusibles. Los fusibles no son malos, son buenos y son económicos, pero nosotros defendemos el hecho de que no necesitamos tener un stock de fusibles. Si tenemos una falla y la arreglamos, en ese momento se restablece la energía. Un fusible que se lastima por una sobrecorriente o una sobretemperatura no se puede detectar fácilmente y sí puede dar un problema más adelante, una falla no esperada. Si se cambia un fusible se tienen que cambiar los 3, usualmente esa es la recomendación. Entonces nosotros promovemos mucho, por ejemplo, la aplicación del interruptor. Sin embargo, tengo muchos clientes que me dicen, no, yo en mi vida que pongo una cuchilla nunca le he tocado los fusibles. Entonces también hay casos donde, como usted dice, el equipo, mientras no se le meta mano, no se mueva, ahí está. Tuvimos un caso en el anillo de la UNAM. Se cambió el anillo, pusimos nuestros equipos y se iba el principal. Y se le iba el fusible a comisión. Se le iba el fusible a comisión. Ya estaban enojados porque decían que qué pasa. La otra vez, ¿no? Ustedes nos tienen que explicar qué pasa. Oiga, pero si el fusible es de ustedes, no de nosotros. Ustedes me tienen que decir qué pasa. Dado que no fuimos capaces de explicarlo rápidamente, los señores se desesperaron y cambiaron completo la cuchilla fusible. Ya no pasó. Pues al final yo supongo que el brío de los soportes de fusibles o alguna cosa tenía un punto caliente y provocaba una falla que no se podía detectar en nuestro hogar. Era ajena al anillo, pero ellos querían que le explicáramos en su instalación de ellos, en su red. Son varios factores que desafortunadamente estamos expuestos a ellos. Todo está en serie. Y sí, lo único que puedo saber es, si no fue aquí, pues tiene que ser un poquito más aguas arriba. O aguas abajo. Todo está en serio, pues, para que Sí. encienda un poco. Sí, están muchas cosas, pero el resultado, para que no encienda, siempre es el mismo, no enciende. Y, oye, pues es que no apretaste, este es el interruptor. Ay, pero no estaba apretando estas Llega a pasar. cosas. Sí. Bueno, vamos a continuar. Creo que aquí hay que ir a ponerle el... Ya me hicieron un gracias. Pero ya me dijeron que hay que salir a poner el parquímetro. Bueno, comentábamos entonces, tenemos la protección convencional por fusible, tenemos la protección por interruptor de potencia en SF6 o en vacío, y tenemos protección hacia motor por medio del contactor de potencia. En este caso, pues con todas las ventajas de que podemos tener desde protecciones autoalimentadas hasta protecciones convencionales, con tensión auxiliar y con muchas funcionalidades de acuerdo a la complejidad de la carga o de la coordinación de protecciones que necesitemos hacer. Ofrecemos sensores de corriente lineales que no son de núcleo magnético. Esta es una gran ventaja porque con un solo sensor nosotros podemos medir rangos muy amplios de corriente sin saturación, y esto pues obviamente es una ventaja de intercambiabilidad también de stocks. Se tiene un solo modelo, y bueno, en este caso aquí se hay que hacer la aclaración, son compatibles con nuestra cadena de protección, con nuestros relevadores. Cada fabricante pues tendrá que ofrecer una tecnología similar de acuerdo a sus equipos de protección. Aquí regresamos a tocar un poco la protección del arco interno que comentábamos. En este caso hay
la filosofía de proteger al frente del equipo y a los lados, y en casos necesarios o especiales se puede proteger también por la parte de atrás. ¿Cuándo aplica esto? Cuando instalamos un tablero libre en la sala, que es como comúnmente se le conocía antes a la instalación del tablero libre en la sala. En Europa, en IEC, es muy común que se recomienda colocar el tablero pegado a pared, porque todas las operaciones se hacen desde el frente del tablero. Entonces los europeos dicen, pues si todo lo hago desde el frente, no le veo el caso de estar pasando por atrás, me ahorro un dinero, lo pego a la pared, no necesito reforzarlo por detrás, y sí estoy protegido por los laterales y por el frente. ¿Qué sucede por la parte superior? Usualmente este tipo de equipos europeos, los gases y temperaturas que se producen por un arco interno se envían hacia la parte posterior y superior. Cuando nosotros estamos en una estancia como esta, con un techo muy bajo, esos gases y esa temperatura rebotan el techo y vienen otra vez sobre el operador. Entonces lo que se hace para proteger en la parte superior es que se pone un ducto, y ese ducto se canaliza automáticamente hacia la frontera más cercana, hacia el ambiente o hacia un desfogue apropiado, lejos del operador. Ese tiempo en segundos, dice ahí un segundo para el caso de 12.5 y los sí. También el de 20. Sí. Es el tiempo en el que se va a extinguir. Exacto, es el tiempo que nosotros logramos soportar la fuerza del arco interno, y lo que comentábamos, decimos que eso se tiene que liberar en un cuarto de ciclo. Entonces tenemos 3 cuartos de ciclo de sobra, pero pues esos son como un margen por si algo pasa que no opere rápido, ¿verdad? Pero los sistemas están calculados para liberar en ese cuarto de ciclo, y por eso los equipos se prueban usualmente de medio segundo hacia arriba, porque en caso necesario ya lo que entraría serían las protecciones normales. Si es que la protección que nosotros previmos no alcanzara a liberar, empezamos a saltar al mundo del medio segundo, 3/4 de segundo, y en ese tiempo ya también debe de empezar a reaccionar el sistema de protección. Y si el sistema de protección está bien, digamos, no debe de empezar a reaccionar. Sí. O sea, no es el tiempo en el que... Ese segundo, pues, no es el tiempo que dura, digamos que el arco antes de abrir el interruptor. No, porque la obligación del sistema es liberarlo en un cuarto. Pero nos aseguramos haciendo una prueba de un segundo para garantizar que resista un segundo. Aunque hablabas de medio segundo también, ¿no? Ya empieza este tipo de cuestiones de la tecnología. En algunos fabricantes se garantizan medio segundo, otros garantizan un segundo, y lo que comentábamos, un segundo en los esquemas de protección es bastante tiempo para que reaccione un esquema de protección. Entonces el sistema natural debe de reaccionar en un cuarto de ciclo, y si no se logra, pues se tienen los otros 3/4 de ciclo para que reaccione el sistema de protección. Ok. Tomas como, para saber qué es IAC, Sí. AFL, IAC, AFL. Okay. Es la protección a operadores autorizados a trabajar en estos equipos por los laterales y por el frente. Y en el caso del R, también por la parte posterior, que era lo que comentábamos. Cuando hay una necesidad de que el tablero esté protegido por los 4 costados, se solicita la opción AFLR, y cuando no es necesario porque está pegado a pared y no hay riesgo de que alguien esté pasando por atrás, basta con la FL, que obviamente es un beneficio económico también. Ok. Sí. En el caso del estándar, y específicamente para el tablero Metal Gloss, Sí. comentabas que el ducto de salida de gases en el caso de una falla, hay un ducto, pero todo, si es compartimentado, cada compartimento debe tener salida hacia ese ducto. Así es. La pregunta es, en este caso, ¿en dónde están los cables de tensión de salida?
El cable usualmente Cuando llega está por pegado a la trinchera. pared. Sí, usualmente el cable llega por trinchera, por la parte inferior, y la conexión es 1, 2 y 3. Y el ducto va por la parte superior. Pero vas por que mi conexión es un interruptor que está en medio. Vamos a suponer que Sí, que no haya trinchera. Que el interruptor de salida es el que está en medio. ¿Cómo llego al por los cables? el interruptor de salida es el que está en medio. Lo que sucede es que cuando usted tiene esta ejecución, Sí. el compartimento de junto es la convertida de los cables hacia el interruptor. No, pero quiero decir que vamos a suponer que ahí sea uno de entrada y 3 de salida. Uno de entrada. Y los del medio, ¿cómo le hago para conectar? Son codos, ¿no? Se quita la tapa y se pone en cada uno de estos compartimentos, se pone obviamente el de atrás, luego se pone el del medio y al último se pone el de frente. A menos que no le esté entendiendo cuál es su pregunta. Probablemente después veamos O si alguien más me puede explicar si entiende. Yo creo que está refiriendo, tenemos un bus, nos llegamos, metemos un bus, Sí. a lo mejor estoy equivocado, un bus ya, eso ya está conectado, y luego para derivar, salgo por 3 en ese caso. Sí. No sé si así sea la pregunta de Sí, o sea, el bus viene arriba. A ver, me regreso. La cometida llega en la celda 1, ¿no? La de la orilla. A ver. La del medio, y saliendo por abajo siempre hay trinchera. Sí, bueno, sí nos hemos preguntado también cuando nos dicen, a veces sí nos piden una ejecución especial porque van los cables tirados sobre el piso y de alguna manera hay que levantar el cablero para poder dar los dobleces de cable, pero nos tienen que avisar. o también una entrada superior, que también Una entrada superior que lo que se hace es poner un ducto por detrás de Exactamente. los equipos usualmente para poder bajar por la parte Claro. posterior, dar el radio de curvatura y poder conectar. Ahora bien, aquí está un poquito el esquema del interior del equipo. Tiene el cable de una fase y otra fase. Y en la parte superior pues también tiene las fases. Entonces usted llega, conecta el primer cable, el del fondo, conecta el del segundo y conecta el del tercero, y eso se repite por cada compartimento. Y suponiendo que tengo yo un falso contacto en la fase que está al fondo, ¿Cómo le hace? Pues primero falla, porque con un falso contacto seguramente solo es la forma de darnos cuenta de que operó la protección. ¿Cómo le hago para dar mantenimiento? Para dar mantenimiento. Es decir, los espacios muy reducidos. Por ejemplo, ¿qué sería el mantenimiento? Yo encargo Corregir el falso contacto. ¿Corregir el falso? Bueno, pues afortunadamente había que sacar el cable adelante, desconectar el cable que sigue, apretar el tercer cable y volver a poner los otros dos. Porque ya que se va a revisar una fase fallada que no sabe cuál es, y sobre todo si es la del fondo, va a tener que revisar las tres. Entonces conexión no es por medio de codos. No, este no conecta por medio de codo, es cable con terminal. Con terminal. Sí. Aprovechando la pregunta del ingeniero, ¿cómo puedo yo checar? ¿Hay alguna forma? ¿Cómo lo hacen ustedes? Termografía. ¿Tienen alguna forma de abrir el tablero o no se puede abrir? No está previsto para abrir, tendría que verificar si estamos ofreciendo la alternativa de mirillas para el rayo infrarrojo. Creo que sí lo tenemos, porque el objetivo, por ejemplo, usted no puede tener acceso a estas puertas y a sacar el interruptor No. hasta que no se ha puesto a tierra el equipo para garantizar la seguridad de la persona que está accesando al... Eso está muy bien, pero si nos queremos dar cuenta, son muy útiles, no sé, unas mirillas que tenemos en detectores viejos. Sí. Nos dábamos cuenta que el color del cable cambiaba. Si tenemos un falso contacto, Sí. en la primera oportunidad, pues, o pedíamos la libranza, o sea, para necesario. Ahora con la tecnología nueva, están los infrarrojos que nos permiten incluso antes ver y que tengan una mirilla, porque un cristal o un acrílico no pasan bien los infrarrojos. Digamos que no somos en Schneider muy afectos a las mirillas, porque el concepto es: quiero un tablero metal claro.
Pero ¿sabes qué? Hay un agujero porque necesito que pase la luz infrarroja para ver si hay puntos calientes, entonces pues ya no fue mi tarea. Entonces son unas cosas por otras. ¿Qué es lo que hace Schneider? Schneider desarrolló un sistema de termometría que nos permite por medio de sensores infrarrojos apuntarlos hacia las uniones de barras, conexiones de barras, y todo el tiempo está sensando cómo es el comportamiento de esas conexiones. Obviamente es ponerle más inversión al equipo, pero existe todo ese tipo de... O también se colocan tapas. Lo que comentábamos, o sea, es hacer agujeros y... O sea, perfectamente bien colocadas, atornillables, y se pone esto es para selección. Usualmente son policarbonatos especiales que ya están diseñados para soportar ciertas condiciones y permitir apuntar la pistola de infrarrojo. Sí. Okay. Digo, nosotros debemos de tener las opciones, pero al menos en estos equipos no recuerdo que se tengan. Aquí, por ejemplo, veo un par de ventanas, pero no puedo garantizar que sean para ver directamente los cables. ¿Para qué otra cosa? Pero eso sí, lo que puedo hacer es invitarlos a planta para ver el equipo, tocarlo y ver si esas ventanas nos permiten apuntar la pistola para verla. Pero ¿para qué otra cosa podrían ser? O sea, nada más es para ver si está cerrado o abierto o... No, necesariamente, vamos, independientemente de que yo desconozco si esa es la funcionalidad, pudiera ser que sea para detectar que no haya dentro del tablero algún tipo de humedad o inundación o alguna cosa así. En este momento sí, ahí sí manifiesto ignorancia porque veo mis ventanas, pero yo dudo que se usen para eso. Son muy chiquitas esas ventanas. De esas ventanas que tienen muy chiquitas. Bueno, yo les voy a decir que mi experiencia más fuerte ha sido en Pemex, en Tula, porque tenían un tablero Siemens viejito, pero al final allí en Tula habían ordenado que le hicieran unos cortes a las láminas y llegaban con de infrarrojos y así con energizados las barras, ahí estaban checando. Fueron las primeras necesidades que nos manifestaron que había necesidad de una ventana para poder aplicar la pistola, pero nosotros decíamos, me pides un tablero metálico para hacerle un agujero y que puedas tú apuntar la pistola, no nos cuadraba, entonces ahí sí mejor no entro en Honduras. Yo siento que esas ventanas pues máximo son para eso, ¿no? Verificar que no haya humedad o agua dentro. Y volviendo al tema de los sensores, sí. ahí, que comentas que los tableros de ustedes ya tienen esa solución, esa información que detectan sobre lo que pudiera estar ocurriendo en el interior del tablero, ¿dónde se refleja? Se manda un PLC, el PLC la procesa y se puede poner al frente del tablero en una HMI, en una interfaz hombre-máquina, se puede mandar a un SCADA y ya de ahí a donde se necesita. Sí. Sí, totalmente. Bueno, y debo mencionar, independientemente de que ofrezcamos estos sensores bastante económicos y convenientes, está la oferta normal de transformadores de corriente y potencial convencionales. Una conveniencia muy buena que tienen estos interruptores de Schneider es la protección autoalimentada. Esta protección autoalimentada pues nos libera de tensiones auxiliares, bancos de batería, tensiones especiales de alimentación. Entonces sucede que los sensores se autoalimentan con la misma fuerza de la falla, se genera un campo lo suficientemente fuerte para generar la energía que necesita para hacer operar la protección. Obviamente estamos hablando de protecciones básicas, que serían la protección de sobrecorriente y cortocircuito, pero nos facilitan mucho el no depender de una tensión auxiliar. Obviamente también podemos colocar los relevadores de más poder, que ya requerirían de una tensión auxiliar, pero de acuerdo a las funciones que se requieren, pues tenemos la gama adecuada para colocarlos. Los mecanismos de operación que comentábamos, que pueden ser de operación manual o eléctrica, en este caso hay mecanismos desarrollados hasta con aperturas de 35 milisegundos, que son los que se utilizan en las transferencias automáticas,
Por ejemplo, en el caso de un hospital donde no se requiere, más bien donde se requiere no percibir el parpadeo de la transferencia por la dependencia de la energía inmediata, o mecanismos menos sofisticados de 55 milisegundos o menos o más, que no hay mucho problema si en un centro comercial se va la luz 5 segundos a 10 segundos, pues no pasa nada, ¿no? También aquí nos ha sucedido que un cliente de repente nos pide un mecanismo normal y después nos dice que tiene un proceso importante donde no puede permitir que se le vaya la energía, y a veces ese tipo de definiciones son importantes desde antes del proyecto. Se cuenta con los sistemas de transferencia automática, cuchillas de operación sin carga, no requiere de TPs, ya tenemos integrados los sensores de tensión y los sensores de potencial, y con esta tecnología nosotros la hemos aplicado para el concepto de lo que se llama la autorrecuperación del sistema. Entonces, en sistemas complejos donde son varios tableros, siempre se busca que la menor cantidad de usuarios salga de energía, y se busca reactivar por otras trayectorias para recuperar la mayor cantidad de usuarios posibles. Esto se entiende muy bien a nivel de una red como la de Comisión Federal, pero tiene total aplicación en una cadena hotelera o en un edificio de muchos pisos, donde ahora la tendencia es que cada determinados pisos se coloca una subestación de media tensión, se enlazan en anillo o en anillos, y este concepto viene precisamente a garantizar la continuidad de la energía durante la operación. Esta es la cuchilla aislada en SF6. Tiene tres posiciones: una posición de cerrado, una posición de apertura y una posición de puesta a tierra. Una vez que se sella desde fábrica, jamás se vuelve a abrir, no necesita mantenimiento, no se toca, por lo tanto no se maneja SF6. No se prueba con SF6, se prueba con helio, porque el helio es una molécula más pequeña, y si garantizamos que no hay fuga con helio, garantizamos que no hay fuga con el SF6. Funciona aproximadamente a 0.3 bar de presión, porque Schneider, una tecnología que le gusta mucho, es trabajar a la menor presión posible para evitar fugas, para evitar esfuerzos, y en caso de que llegara a existir una fisura, se equilibre con la presión atmosférica y se detenga la fuga. Y como comentábamos anteriormente, cuenta con bloqueos mecánicos entre sus posiciones de cierre, apertura, puesta a tierra, y mientras no se cumpla, por ejemplo, que ya puso uno el equipo a tierra, no se permite el acceso hacia la parte energizada en cables. Tienen sus varillajes y sus bloqueos para evitar que esto suceda. La gama se tiene hasta 36 kV, hasta 25 kA, hasta 1250 amperes. En todos los casos es modular. Comentábamos, puede estar protegida al frente y por los laterales, o al frente, laterales y parte posterior, con valores que van desde los 12 kA hasta los 20 kA por un segundo. La cuchilla, que es con tratamiento en SF6, el medio de corte puede ser vacío o SF6 o fusibles, o podemos incluso trabajar sobre motores por medio de contactores. Hay diferentes configuraciones. Aquí les estoy mostrando algunas de las existentes, ya sea con interruptor, ya sea con fusible, ya sea con contactor, con cuchilla, con secciones auxiliares o con secciones de medición. En México realmente no estamos aplicando las secciones de medición, porque estas secciones de medición están hechas para los transformadores europeos. Entonces preferimos adaptar una sección de acometida convencional de subestación compacta, porque está preparada para recibir los transformadores que utilizamos nosotros aquí usualmente en el país, que son los que acepta Comisión Federal de Electricidad. Y una recomendación que nosotros es muy usual es que, para aprovechar la ventaja del tamaño de este tipo de subestaciones, nosotros, para acometer hacia los transformadores, preferimos hacerlos con cable a hacerlo con barra. El hacerlo con barra hace más complicada la conexión, y un cable bien preparado pues no tiene por qué dar problemas
adaptarnos al paso del tiempo para la conexión, pero es muy usual y ya es, digamos, como cultura que se prefiere la conexión de barra porque da la impresión de ser mucho más segura que una preparación de cable, pero en realidad el beneficio de reducir el espacio al utilizar cable se aprecia mucho, sobre todo en lugares como la Ciudad de México o las grandes metrópolis donde los espacios se vuelven definitivamente muy, muy caros. Aquí tenemos una subestación convencional. Entonces, en la filosofía convencional, si nosotros quisiéramos dar mantenimiento a alguno de los derivados, pues para poder hacer eso tenemos prácticamente que desiniciar la subestación para garantizar la seguridad de la persona que va a entrar a trabajar. No hay compartimentación y entonces pues ya sabemos más o menos ese es el pan de cada día aquí en la tecnología convencional. Si nosotros quisiéramos de alguna manera mejorar este sistema, donde no hay una capacidad de aislamiento a menos que se saque todo el equipo de operación, tendríamos que recurrir a un tablero metal clad, que era un poquito lo que comentábamos. Pero también lo que decíamos es que solamente una sección, un solo derivado puesto en un tablero metal clad equivalente costaría lo mismo que nos cueste el arreglo completo de subestación. Entonces, precisamente nosotros introducimos este tablero como la parte intermedia que viene a subsanar el espacio entre forzar una subestación compacta para convertirla casi en algo ligero de metal clad, al ponerle interruptor, al ponerle relevadores, al ponerle transformadores, pero todo es adaptado. O el otro extremo, que es ir a un equipo robusto, heavy duty, para resolver un problema que podemos resolver con esta nueva presentación de Schneider con este tablero. Ahí donde están los ductos de salida de gases. Bueno, este es un tablero metal clad convencional. Este no tiene resistencia de arco interno, este no tiene ductos de gases. En la tecnología convencional lo único que se tiene son louvers de ventilación al frente del tablero, y si se llega a establecer un arco interno en este tablero, en este tipo de tecnologías viejitas, de los años hasta 2000 más o menos, pues hay que tener cuidado porque son riesgosas, son peligrosas desde ese punto de vista. Y es un tablero muy robusto, ¿eh? El tablero ANSI Metal Clad entre los tableros es lo más robusto que podemos encontrar y se destruye ante un esfuerzo de esta magnitud. Entonces tendríamos que aplicar una tecnología muy cara para un hospital o un centro comercial, ya no es necesario, contamos con estas alternativas donde el montaje del interruptor, comentábamos, es fijo, pero tiene un seccionador que nos permite aislarlo para poderle dar mantenimiento. Mantenemos el bus operacional, el resto de las cargas siguen trabajando. En el caso de un metal clad hay que extraer el interruptor. Comentábamos que eso también lleva al paso del tiempo a un desajuste posible, no necesariamente. Incluso en la tecnología IS es lo mismo con un extraíble IS, no es necesario un desplazamiento. El interruptor, comentábamos, tiene sus protecciones, pueden ser autoalimentadas. En el caso de tecnología convencional metal clad no. Tenemos los indicadores de presencia de tensión. En las tecnologías metal clad poco a poco empieza a haber componentes adicionales que ya nos empiezan a dar este tipo de características. Podemos utilizar el corte por fusible, no se admite en los tableros metal clad. Podemos utilizar contactores, en los tableros metal clad es un poquito más difícil. La protección de arco interno, la tenemos, no en todos los tableros metal clad existe. Los tres están compartimentados, pero vemos un costo-beneficio muy evidente al momento de aplicar este tipo de tecnologías. Una sección de tablero metal clad, decíamos, $25 a $30,000. Un equivalente en este tipo de tecnologías, aproximadamente $10,000, $9,000. Entonces, hay realmente una conveniencia para poder resolver muchas de las instalaciones que se requieren. Bueno, entonces vimos que es un equipo flexible, son equipos certificados, obviamente tienen pruebas prototipo que respaldan sus diseños, que respaldan las aplicaciones, se garantizan por la vida útil usual, que son 30 años,
El mantenimiento es sencillo, son seguros al operar, hay optimización de espacio hasta 30% comparado contra un tablero metal clad, hasta el 60% en caso de compararlo contra una subestación compacta, y de esta manera se garantiza una continuidad de servicio. Aplicaciones, comentábamos, industria ligera, hospitales, los aeropuertos. Ahorita en el aeropuerto de Cancún, en la nueva Terminal 4, estamos aplicando este tipo de tecnología, en centros comerciales. Entonces, pues ese es el tipo natural de aplicación de estos equipos. Y con esto termino la presentación, pero definitivamente vamos a dejar la presentación y vamos a dejar el catálogo si alguien tiene una USB o lo quemamos en un disco, para que ustedes tengan toda esta información donde ya a detalle Santiago, se me olvidó la USB, aquí está. gracias. Perdón, ingeniero. Donde la información que yo les platiqué, que es en una forma Se jala nada más. Se jala.